Instituto Tecnológico de Tijuana, Departamento de Ingeniería Industrial, carrera de Ingeniería Industrial. La materia es Estadística Inferencial 1 de la Unidad 4, elaborado por Tato Espinosa Luz María, con el profesor Juan José Rosario Morales. Capítulo 7. Estimaciones y tamaño de la muestra. Estimaciones de proporción de una población. Resolver ejemplo y ejercicio. Ejercicios a resolver 2. Estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de la proporción de una población. El ejemplo dice selección del género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica al método EXOLT diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método EXOLT, de los cuales 525 nacieron niñas. La pregunta A dice: ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción nacional de niñas nacidas de padres que usaron el método EXOLT? La respuesta sería dividir el número de eventos de éxito, que son 525, entre el número de eventos, que son 574, es igual a 0.914, o por 100, que es igual a 91.4%. La pregunta B dice: utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXOLT. La prueba del índice de confianza para una proporción es la siguiente y la voy a realizar en Minitab. Me voy a estadísticas básicas. Proporción de datos. Estadísticas básicas. Una proporción. Puede ser una o más muestras de cada columna o datos resumidos. Datos resumidos, el número de eventos. Son 525. Número de eventos son 525. Número de ensayos son 574. Todavía no ocupo realizar hipótesis, opciones. El nivel de confianza es del 95%. 95%, y le voy a poner que la proporción es igual a la proporción hipotética y aceptar. Aquí muestra las estadísticas descriptivas. Número de eventos son 574, el evento son 525, la muestra P quedó, la muestra de la proporción en 0.91, es lo que tengo aquí. El intervalo quedó de 0.88 a 0.93, está aquí, 0.88 a 0.93, y este vendría siendo el intervalo que está pidiendo aquí. Intervalo de confianza del 95% es de 0.88 a 0.93. La pregunta C dice: calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Aquí ya tengo el margen de error calculado, pero lo voy a volver a hacer en el... Me voy a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra por estimación. El parámetro es la media normal. No, es proporción. Proporción. La proporción que es de
calcular el margen de error. Pregunta C. (0.914) estimar tamaño de la muestra, estimar margen de error, tamaño de la muestra, 574. Voy a aceptar. Voy a cambiarle el nivel de confianza. Estaba al 99%, lo voy a poner al 95%. Aquí está, el parámetro son la proporción, distribución binomial, la proporción es 0.914, el nivel de confianza es del 95%, y aquí están los resultados de un tamaño de muestra de 574, el margen de error es 0.025 en el límite inferior y 0.021 en el límite superior, que ya está aquí. La pregunta dice: calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Aquí sería calcular el tamaño de la muestra. Voy a estadísticas básicas. No, serían estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra por estimación. Proporción binomial. Ahora vamos a poner 0.090. Porque dice que la proporción de éxito fue del 90%, el margen de error del 1% y el nivel de confianza. Margen de error, estimar tamaño de la muestra, margen de error 0.01, proporción, opciones, vamos a dejar el nivel 95% de nivel de confianza. Aquí está. El resultado del margen de error del 0.01 dice que el tamaño de la muestra sería de 3.786. Como tengo aquí, es de 3.786. Aquí está de selección del género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXO diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método EXO, de los cuales 127 nacieron niños. La pregunta A dice: ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método EXO?
Para calcular la media sería dividir 127 entre 152, que es igual a 0.83 o 83.5 o 83.5%. Y se utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXO. Dice, hay que hacer una prueba de proporción, estadísticas básicas, una proporción, datos resumidos, número de eventos, sería 152. Número de eventos exitosos fue de 127 entre el número de ensayos 152 ensayos. Opciones, vamos a ver si pide el mismo nivel de confianza. Dice que un nivel de confianza del 95%. Le doy a aceptar y aceptar. Aquí está las estadísticas descriptivas. El número de eventos son 150. Número de eventos exitosos. Número de eventos son 152, eventos exitosos 127, la muestra de 0.083. El intervalo de confianza para un 95% fue de 0.76 a 0.89. Aquí está, de 0.76 a 0.89. Este sería nuestro intervalo de confianza, que es lo que nos están pidiendo. Esa sería la respuesta. La pregunta C, el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Me voy a quitar de nuevo a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra por estimación, proporción binomial, que es, calcule a un nivel de confianza del 95%. Vamos a usar el mismo dato de la muestra que nos dio 0.83 como proporción. Nos está pidiendo calcule el margen de error. Calcular el margen de error, tamaño de la muestra, tamaño de la muestra son 127. Los eventos exitosos y 152. Le doy para revisar que esté al 95%, aceptar y aceptar. Aquí tenemos la proporción fue de 0.83, el nivel de confianza del 95%, y aquí dice que el tamaño de la muestra son 150, como ya tengo aquí. El límite de error fue el 0.069, el límite de error superior al 0.056, no sé por qué me dio un poco diferente, porque no le ingresé el dato, le puse únicamente 0.83, no 0.835, por eso me dio un poco diferente. Dice en la pregunta D, dice calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2%, un nivel de confianza del 99%. El tamaño de la muestra para estimación. Calcular el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, un margen de error del 2%.
Entonces me voy otra vez a estadísticas, tamaño de la muestra por estimación, binomial, proporción. La proporción de éxito fuese del 85%, le voy a poner .85. Aquí dice estimar tamaños de la muestra para un margen de error del 2%, 0.02. Nivel de confianza del 99%, opciones 99. Le voy a aceptar y aceptar. Y aquí está la proporción, el nivel de confianza, el intervalo es bilateral y los resultados muestran que el tamaño de la muestra tendría que ser de 2327. Como está aquí, muestra 2327. Estimación de la media poblacional, desviación estándar conocida. Resolver ejemplo y ejercicio. Ejercicios a resolver son 2. Estimaciones del tamaño de la muestra. Estimación de la media poblacional conocida. Ejemplo, pesos de hombres. El ejemplo dice que han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. N es igual a 40 y la media es igual a 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de los hombres tiene una estimación estándar dada por 26 libras. Aquí está pidiendo calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. La mejor estimación pues viene siendo la media, que ya nos la dan aquí, de 172.55 libras. La pregunta B dice: construya un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Entonces me voy a mitad. A estadísticas básicas y Z de una muestra. Aquí vamos a poner una o más muestras de una columna o datos resumidos. Tamaño de la muestra son 40. La media de la muestra son 172.55. La desviación estándar es de 26. Ahorita no se requiere realizar prueba de hipótesis. Como opciones, dice que el nivel de confianza es del 95%. Y aceptar. Aquí están las estadísticas descriptivas: número de datos 40, la media 172.55, el error estándar de la media es de 4.11, el índice de confianza es un intervalo entre 164 y 180. Es lo que tenemos aquí.
Entonces construye un intervalo de confianza del 95%, el intervalo de confianza vendría siendo este, de 164.49 a 180.61, y el resultado sería que representa que si se hacen varios, este dato representa que si se hacen varios muestreos, en el 95% de esos muestreos, el estadístico de cada uno de esos muestreos se va a encontrar dentro de ese intervalo de confianza. La siguiente pregunta C dice: calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es del 26 a un nivel de confianza del 95%. Entonces me voy a mi tab de nuevo, a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, potencia y tamaño de la muestra por estimación. Aquí se va a calcular la media normal. Dice: calcule el tamaño de si se desea obtener un error del 5%. Desviación estándar 26. Aquí vamos a estimar el margen de error, como aquí, estimar el margen de error del 5%. Tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra, márgenes de error del 5%, no, del 5%. Nivel de confianza de 95%. Le voy a hacer. Y aceptar. Aquí nos da un método que es 26, el valor de la población. Aquí en el punto 26, desviación estándar. Control E. Es que quedó como punto 26 y era 26 la desviación estándar. Ahora sí, el margen de error es 5 y el tamaño de la muestra es un 104. Estimar el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 5%, la desviación estándar de la población es de 26 a un nivel de confianza de 95. Dice calcular el tamaño de la muestra y aquí está. El tamaño de la muestra sería 104. Estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de la media poblacional con la desviación estándar conocida. Ejercicio: conteo de glóbulos rojos en sangre. Dice el ejercicio, se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es igual a 4.63, la desviación estándar poblacional de los conteos de glóbulos rojos es de 0.54
La pregunta A dice: calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. La mejor estimación es la media, que ya está dada aquí, y es de 4.63. La pregunta B dice: construya un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de los glóbulos rojos de adultos. Entonces me voy a mitad. Es la pregunta B. Me voy a estadísticas básicas. Me voy a T de una muestra. La Z de una muestra. Construya un intervalo de confianza. Aquí. Vamos a mirar estadísticas básicas y Z de una muestra. Datos resumidos, tamaño de la muestra. $50 adultos. Medio de la muestra 4.63. Desviación estándar conocida. .54. Opciones. Y nivel de confianza de 99%. Y aceptar. Aquí muestra, el número de datos es de 50, la media es de 4.63, el error estándar de la desviación media es de 0.76, el índice de confianza del 99% para el intervalo de confianza viene siendo de 4.43 a 4.82. 4.43 y 4.82. Esto quiere decir que representa que si se hacen varios muestreos, en el 99% de esos muestreos, el estadístico de cada uno de esos muestreos se va a encontrar dentro de ese intervalo. La pregunta C dice: calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea obtener un margen de error del 0.25%. La desviación estándar de la población es de 0.54, un nivel de confianza del 99%. Esto sería para calcular el tamaño de la muestra. Estadísticas. 7.4 estimación de la media poblacional. Desviación estándar desconocida. Resolver ejemplo y ejercicio. Ejercicios a resolver 2.
Estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de la media poblacional con la desviación estándar desconocida. Ejemplo, peso de basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. En estadísticas básicas, te den una muestra. Datos de una columna, pesos de basura, opciones, 95%, aceptar. Dice, el número de datos son 62. 62 datos. La media es de 27.44, la desviación estándar es de 12.46. Esta estimación puntual del peso medio de la población de basura. La mejor estimación es la media, que nos la da aquí con 27.44. Luego dice que construya un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Aquí está ya calculado el intervalo, que es de 24.28 a 30.60. Lo que representa que si se hace varios muestreos, en el 95% de esos muestreos, el estadístico de cada uno de esos muestreos se va a encontrar dentro de ese intervalo. La pregunta C dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 a un nivel de confianza del 95%. Estadísticas, potencia y tamaño de la muestra por estimación. La desviación estándar es de 13.65. Margen de error del 3%. En opciones, nivel de confianza del 95% y aceptar. Dice que el tamaño de la muestra para un margen de error del 3% tendría que ser de 60. $82. Control V. Estimar el tamaño de la muestra, margen de error 365. Se va a calcular la media normal. $13.65. Aceptamos. Ahí está. Para un margen de error del 3%, el tamaño de la muestra debe ser de 82. Estimación de la media poblacional con una desviación estándar desconocida de los ejercicios de pesos al nacer.
Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696. Primero pide calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. La primera es estadísticas básicas y de una muestra. Va a ser datos resumidos. El tamaño de la muestra son 56 bebés, una media de 3.103 y una desviación estándar de 696. Un intervalo de confianza de 95%. Sí, 95%. Le doy a aceptar. Aceptar. Dice el número de datos son 186, la media 3103, la desviación estándar es de 696, el error de la media es de 51 y aquí está el intervalo de confianza. La estimación es la media que ya nos habían dado aquí. Estimación y tamaño de la muestra, estimación de la media poblacional, desviación estándar desconocida, ejercicio de pesos al nacer. Una muestra aleatoria de pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 6.096 gramos. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. La mejor estimación es la media, que ya nos la están dando aquí, que es de 3.103. Construya un intervalo de confianza del 95% para los pesos al nacer de los bebés. Me voy a estadísticas básicas. Te doy una muestra. Datos resumidos. Tamaño de la muestra. $186. La media es de 3.103. Desviación estándar 696. En opciones, un nivel de confianza del 95% y aceptar. Hasta aquí ya, el número de datos es 186. La media 3.103, la desviación estándar de 696. El intervalo de confianza para un 95% va a ser de 3.002.3 a 3.203. Representa que si se hacen varios muestreos, en el 95% de estos muestreos, el estadístico de cada uno de estos muestreos se va a encontrar dentro de ese intervalo. La muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10%, la desviación estándar de una población de 465 gramos a un nivel de confianza de 95. Para calcular
ajustar el tamaño de la muestra. Me voy a estadística, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra por estimación. Estándar normal. Sería el parámetro la media. Media normal. Desviación estándar de 465. Estimar el tamaño de la muestra. Un margen de error del 10% y un nivel de confianza del 95%. Aceptar y aceptar. Los resultados son de que para un margen de error del 10% el tamaño de la muestra sería de 8309. Como ya está aquí. 7.5 estimación de la varianza poblacional, resolver ejemplo y ejercicio, ejercicios a resolver 2. Dice estimaciones y tamaño de la muestra, estimación de la varianza poblacional. Ejemplo, calificaciones de crédito FICO. Utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Dice, calcule la mejor estimación puntual de la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Prueba de índice de confianza para una varianza, calificaciones FICO, método, calificaciones FICO. Dice, primero, calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar. Luego a estadísticas básicas, una varianza. Aquí ya da en una columna calificaciones FICO, opciones al 95%. Y dice la desviación estándar de calificaciones FICO, el método Bonet es válido para cualquier distribución continua, el método chi cuadrada solo es válido para la distribución normal. Estadísticas descriptivas, número de datos son 100, aquí me doy control en 100 datos, y con una desviación estándar de 92.2, una varianza de 8502. Aquí están los diferentes intervalos usando Bonet y usando chi cuadrado. Entonces, la mejor estimación puntual para la desviación estándar sería 92.2, que es lo que ya tenemos aquí. Dice, construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar. Y aquí está ya usando una chi cuadrada, es de 81.0 a 107.1, que representa que si se hace varios muestreos, en el 95% de esos muestreos la desviación estándar se va a encontrar dentro de ese intervalo. La siguiente dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Estadísticas, potencia y tamaño de la muestra por estimación, desviación estándar normal, desviación estándar dice que es de 75 puntos, que ya está aquí. El margen de error es del 10%, que ya está aquí.
y con un nivel de confianza del 95%, le voy a dar y aceptar. Dice que para un margen de error del 10% el tamaño de la muestra va a ser de 140. Como ya se muestra aquí. Estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de la varianza poblacional. Ejercicio consumo de energía de una casa. Utilice las cantidades muestrales de consumo de energía en kilowatts en el archivo anexo para construir un intervalo. Ejercicio consumo de energía de una casa. Utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de consumo de energía. En estadística, una varianza opciones 95% de confianza, aceptar y aceptar. El método de desviación estándar de consumo en kilowatts. El método de Bonnet es válido para cualquier distribución continua. El método de chi cuadrada solo es válido para la distribución normal. Estadísticas descriptivas. Número de datos 48, desviación estándar 692, varianza 479021. Aquí están los dos intervalos de Bonnet y chi cuadrada. En la desviación estándar es de 692, el dato arrojado aquí. El punto B dice construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. O en el método de chi cuadrada es de 576 a 867, representa que si se hacen varios muestreos, en el 95% de esos muestreos la desviación estándar se va a encontrar dentro de ese intervalo. Si desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%. Estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra por estimación, desviación estándar normal. Dice que la desviación estándar son 250, tamaño de la muestra, margen de error del 10%, opciones, nivel de confianza de 90%. Aceptar. Dice que el margen de error y el tamaño de la muestra es de 921, como se muestra aquí. Capítulo 8. De la prueba de hipótesis, realizar resumen teórico y explicar los temas de la presentación. La hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. La prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. La hipótesis nula, denotada con H0, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional, como una proporción media o desviación estándar, es igual a un valor establecido.
La hipótesis alterna, denotada con H1 o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos: menor que, mayor que o bien desigualdad. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia denotado con alfa es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Un valor crítico es cualquier valor que se separa de la región crítica donde rechazamos la hipótesis nula, de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. El valor de P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa a los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Tipos de pruebas de hipótesis. Prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las regiones extremas bajo la curva. Prueba de cola izquierda, región crítica que se encuentra en la región extrema izquierda bajo la curva. Prueba de cola derecha, la región crítica se encuentra en la región extrema debajo de la curva. Método de valor de P. Si el valor de P es menor o igual a alfa, método del valor de P. Si el valor de P es menor o igual a alfa, rechace la hipótesis nula. Si el valor de P es mayor a alfa, no rechace la hipótesis nula. La afirmación original contiene la condición de igualdad. Si rechazamos la hipótesis nula, tenemos evidencia suficiente para el rechazo de la afirmación original. Si no se rechaza la hipótesis nula, es que no existe evidencia suficiente que justifique el rechazo de la afirmación original. Cuando la afirmación original no contiene igualdad, se convierte en la hipótesis alternativa. Si se rechaza la hipótesis nula, los datos muestrales sustentan la afirmación original, y si no se rechaza la hipótesis nula, no existe evidencia muestral suficiente para sustentar la afirmación original. Prueba de una afirmación respecto de una proporción. Resolver ejemplo y ejercicio. Prueba de hipótesis. Ejemplo: bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas de la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1.299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5.686 bombas eran precisas. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Estadísticas básicas, una proporción, datos resumidos, número de eventos, son 1.299, número de ensayos sería el total, que sería la suma 586 y 1.299, que vendrían siendo 6.985. 6.985. Realizar prueba de hipótesis. Proporción hipotética es de al menos el 20%, 120. Opciones, nivel de confianza. Dice que utilice un nivel de significancia de 0.01%, su nivel de confianza va a ser del 99%, y está preguntando que si al menos el 20% va a ser una proporción menor que. Aceptar.
Prueba del índice de confianza para una proporción, método, proporción de eventos. La estadística descriptiva muestra el número de eventos es de 6.985 en total. El evento es de 1.299, la muestra es de 0.18, el límite es de 0.19. Dice que la hipótesis nula, en la hipótesis nula, en P es igual a 0.2 y la hipótesis alterna o H1 P es menor a 0.2, que es el 20%. El valor de P es igual a 0.002. Por lo que se acepta la hipótesis alterna de que la proporción es menor a 20%. Esta es otra manera de resolver el ejercicio con un asistente en mitad, y aquí muestra el mismo valor de p-value, que es de 0.002. En los comentarios se prueba, dice la prueba, usted puede concluir que el porcentaje defectuoso es menor que 20% en el nivel de significancia de 0.01. El índice de confianza cuantifica la incertidumbre asociada a la estimación del porcentaje de defectos. A partir de los datos de las muestras, usted puede tener una seguridad de 98% de que el porcentaje de defectuosos verdaderos se encuentra entre 17.52 y 19.70, una seguridad del 99% de que es menor al 19.70, por lo que se acepta la hipótesis alterna de que la proporción es menor al 20%. Esta otra prueba muestra la potencia, y esta otra dice el tamaño de la muestra es suficiente para detectar una diferencia entre el porcentaje defectuoso y el objetivo. Prueba de hipótesis, prueba de afirmación respecto a una proporción. Ejercicio de detectores de mentiras. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos, según datos de experimentos realizados por los investigadores. Utilice un nivel de significancia de 0.05% para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Voy a estadísticas básicas, una proporción, número de eventos, estoy preguntando por número de eventos, dice aquí para que los resultados son correctos, y son 74 los casos con resultados correctos. Número de eventos sería 74. Número de ensayos es total, que son 98. Dice que un nivel de significancia 0.05. Y un porcentaje del 80%. El porcentaje es de 95. Estadísticas descriptivas, número de eventos 98, el evento de
éxitos es de 74, la muestra es de 0.75. Prueba de una afirmación respecto de una media desviación estándar conocida. Prueba de hipótesis. Prueba de afirmación respecto a una media. Ejemplos: barcos sobrecargados. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos en una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. N es igual a 40 y la media es igual a 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilice esos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor de 166.3 libras, que era la recomendación de peso M0404 del National Transportation and Safety Board. Utilice un nivel de significancia de 0.05 y el método del valor de P. Voy a estadísticas básicas, Z de una muestra, tamaño de la muestra, dice que son 40. La media 172.55. Desviación estándar conocida. $26 libras. Revisar prueba de hipótesis. Muy hipotética. Se obtiene un promedio menor de 166.3. Un nivel de confianza del 95%. Dice aceptar. Dice que el número son 40, la media 172.55, el error de la media 0.041, ahí está el intervalo de confianza. La prueba dice que la hipótesis nula es igual a 166.3, la hipótesis interna es igual a 166.3, el valor de Z es de 152.03 y el p-value es de 0.00. Como se muestra aquí, el valor de p-value me salió 0.064. Algo tengo diferente. Datos resumidos. La desviación estándar conocida no es 0.26, es 26.
172.55, 172.55. Estadísticas descriptivas. No sé por qué me da diferente, pero dice que como P, el valor de P es mayor a 0.05, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, no se acepta la hipótesis alterna, no se acepta que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras. Esa sería la conclusión. Prueba de hipótesis, prueba de afirmación respecto a una media con desviación estándar conocida. Ejercicio de latas de Coca-Cola. Dice, una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas como se afirma en la etiqueta. Voy de nuevo a estadísticas básicas, Z de una muestra, datos resumidos, tamaño de la muestra, tamaño de la muestra 36 latas, 36, media de la muestra 12.19, desviación estándar conocida, punto 11, realizar prueba de hipótesis, media hipotética, la media hipotética es de 12, con un nivel de significancia de 0.01 o un nivel de confianza del 99%. Aceptar. Aceptar. La hipótesis nula es igual a 12, la hipótesis alterna no es igual a 12, el valor de Z es 10.36 y el valor de P es de 0. Dice, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna debido a que no hay evidencia suficiente de que las latas tienen volúmenes de 12 onzas. Prueba de una afirmación respecto de una media, desviación estándar desconocida. Prueba de hipótesis, prueba de una afirmación respecto de una media desconocida. Ejemplo, exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 20 velocidades en millas por hora de automóviles que viajan en una sección de la carretera
405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora, según datos de SIG-ALERT. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Vamos a estadística. Los excesos de velocidades. Me voy a estadísticas básicas. T de una muestra. Datos resumidos, tamaño de la muestra, 40 velocidades, que viaja, velocidades de automóviles que viajan en una sección de la carretera, una muestra, una media de 68.4, una desviación estándar de 5.7 y la media hipotética es de máxima permitida es mayor que 65. Las opciones, un nivel de significancia de 0.05, un 5%, dice que la velocidad máxima es mayor, aceptar. Y aquí están las estadísticas descriptivas. Dice que la prueba, la hipótesis nula, la hipótesis alterna y el valor de pi es de 0.00, que es lo que tengo aquí, por lo que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que plantea que la velocidad es mayor a 65 millas por hora. Prueba de hipótesis, prueba de afirmación respecto de una media desconocida, desviación estándar desconocida. Ejercicio: emisiones de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una medida de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año expresadas como equivalentes de CO2. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor que 8.5 toneladas. A esto, otra vez a estadísticas básicas de una muestra. Y el tamaño de la muestra dice que son 32. La media de la muestra son 7.78 toneladas. La desviación estándar es de 1.08. El nivel de significancia es de 0.05. Dice que los gases de invernadero sean menor a 8.5, es 8.5, nivel de significancia del 95% y dice que es menor. Debe aceptar. Y aquí está la estadística descriptiva que muestra la prueba de hipótesis en donde el valor del pi-value es de 0.00.
por lo cual no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que plantea que la emisión de gases de invernadero es menor a 8.5 debido a que el valor de P es menor a 0.05. Tendría que ser mayor para aceptar la hipótesis nula, por lo cual se acepta la hipótesis. Es prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o de una varianza. Resolver ejemplo y ejercicio. Prueba de hipótesis. Prueba de afirmación respecto de una desviación estándar o una varianza. Ejemplo, pulsos de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de los hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Estadísticas básicas, una varianza, desviación estándar de la muestra, tamaño de la muestra son 40 hombres, desviación estándar de la muestra 11.3 latidos. Realizar prueba de hipótesis, desviación hipotética, entre 60 y 80 latidos por minuto. Se la regla práctica, desviación estándar de 10 latidos por minuto. Prueba hipotética va a ser de 10. 10 opciones. Nivel de significancia de 0.05 va a ser el 95%. Dice que una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Entonces vamos a poner que es mayor. Aquí vamos a aceptar. Aquí están los diferentes métodos. Pone chi cuadrada. Aquí está la estadística descriptiva, número de datos 40, desviación estándar 11.3, varianza 128, chi cuadrada 9.6, la prueba nula de que es igual a 10, la alterna es mayor a 10. Por el método de chi cuadrada, la estadística de prueba 98.8, el valor de P es de 0.15. Ya se muestra aquí, por lo que para rechazar la hipótesis nula, por lo que se rechaza la hipótesis alterna de que la desviación estándar es mayor a 10. Ejemplo, prueba de hipótesis, prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar o una varianza. Ejercicio de calificaciones en examen de estadística. Los exámenes en grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Para lo cual me voy a prueba de hipótesis, prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar o una varianza. Ejercicio de calificaciones en examen de estadística. Los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3.
Utilice el nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Esto me voy a estadísticas básicas, una varianza. Dice que en posición estándar el grupo 27 calificaciones es el tamaño de la muestra. La desviación estándar de la muestra es de 9.3. La hipótesis es 14.1. El nivel de significancia es de 0.01 o 99%. Dice que este grupo tiene menos variación, por lo que se va a poner el signo de menor que. Aceptar, y aquí está el método Bonet, el método Chi cuadrado, las estadísticas descriptivas dicen el número de eventos, la división estándar 9.3, la varianza 86.5, el límite superior, la prueba de hipótesis nula, la hipótesis alterna, el método Chi cuadrada, la estadística de prueba 11.31, el valor de P es 0.006. El valor de P es 0.006, por lo que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna de que el grupo tiene menos variación. El proyecto de ocasión se hizo prueba de hipótesis. En una empresa se midió la carcasa de un producto para verificar la posición del caseblock. Se midió en X con una especificación de 0.090 con una tolerancia de -5 milímetros. Se tomó una muestra de 30 piezas con un nivel de significancia de 0.5% y una desviación estándar conocida de 0.001. Se somete a prueba la afirmación de que la media es de 0.079, para lo cual nos vamos a editar en estadísticas básicas, en Z de una muestra, y se va a obtener de una columna que es la X, que ya la tengo aquí. La desviación estándar conocida es de 0.001. Se va a realizar la prueba. La prueba de hipótesis. En una empresa se midió la carcasa de un producto para verificar la posición del caseblock. Se midió en Y con una especificación de 0.47 con una tolerancia de ±0.005. Se tomó una muestra de 30 piezas con un nivel de significancia de 0.5%, un 95% de nivel de confianza y una desviación estándar de 0.001. Se somete a prueba la afirmación de que la media es de 0.040. Para esto me voy a tab, a estadísticas básicas. En Z de una muestra dice que determina si la media de una muestra difiere significativamente de un valor especificado cuando se conoce la desviación estándar de una población. Una de las muestras está en la columna Y de la desviación estándar conocida, que es 0.001. Realizar la prueba de hipótesis de que la media es de 0.040, que no está aquí, con un nivel de confianza del 95%. Aceptar. Aquí está, las estadísticas descriptivas muestran el número de datos es 30, la media es de 0.046, la desviación estándar es de 0.0194, el índice de confianza es de 0.46, 185, 0.46, 901.
La desviación estándar conocida 0.001, que está la prueba de la hipótesis nula, que es de 0.04, y la alterna no es igual a 0.04. El valor de P es de 0.000, por lo que no hay evidencia suficiente. Se rechaza la hipótesis nula de que la media es de 0.040, y aquí nos muestra la media que realmente es 0.046. Y esto sería todo. Gracias.